Hola a todos, bienvenidos a Cracks de la Industria, la serie donde nos encontramos los personajes que han influido en el éxito de los grandes artistas. Leila Cobo es pianista, periodista y su ADN solo conoce de música. Escribió para periódicos como Los Angeles Times y el Miami Herald. Desde hace más de 2 décadas entró a Billboard y fue columnista. Hoy por hoy es la jefe de contenido de Billboard en español. Sus iniciativas para que la música hecha en español se apoderara del mundo fueron claves para que hoy artistas como Marc Anthony, Alejandro Sanz, Shakira o Elvis Crespo suenen en todo el mundo. Leila, bienvenida. Hola, gracias por tenerme. Estamos felices de tenerte porque sabemos la importancia de tu aporte en la industria de la música y queremos arrancar con ese inicio. O sea, sabemos que eres artista, pero en ese momento que haces clic hacia el periodismo musical y te quedas en el periodismo musical, ¿qué sucedía? No sucedía nada, no sucedía nada. Quiero decir, en términos de música latina, en Estados Unidos, que era donde yo estaba, debo decir que creo que en general el periodismo musical es una vertiente del periodismo que es subestimada, subutilizada, donde mucha gente no se prepara adecuadamente. Creo que la gente piensa, soy fan de la música, ergo puedo escribir de la música, y hay mucho más, ¿no? De fondo. Pero cuando yo empecé, yo estaba en Estados Unidos, estaba trabajando en el Los Angeles Times y realmente estaba decidiendo qué hacer con mi vida. No era que haya buscado ser periodista musical, pero fue como un espacio, lo que llaman ahora un white space, ¿no? Un espacio blanco en el sentido de que nadie estaba haciendo eso. Y yo había estudiado piano clásico. Entonces sí tenía una formación musical, me había graduado de pianista de Manhattan School of Music y vi que nadie estaba cubriendo lo que pasaba con la música latina. Y dije, bueno, yo puedo escribir de música, esta es la música con la que yo crecí, esa es la música que yo oigo y tengo el conocimiento y voy a tratar. Y así empecé. Empecé primero escribiendo de Latin Jazz, de hecho mi primer artículo fue un review de un álbum de Eddie Palmieri. ¿Y cuál fue ese primer momento en el que dices, me voy a dedicar a esto y dejo la música porque pues eres música de alma y de espíritu? No había pensado nunca que la iba a dejar, pero sí me había dado cuenta estudiando en Nueva York que la competencia era feroz y que para el tipo de música que yo hacía, era música clásica, iba a ser difícil lograr lo que yo quería lograr, ¿no? Yo quería fama internacional y dije, yo no quiero sencillamente como que tocar de vez en cuando y dar clases, quiero algo más. Entonces pensé que había alguna manera de mezclar la música y el periodismo. No sabía exactamente cuál era la manera, pero a medida que se volvió más serio el trabajo de periodismo, pues empecé a tener menos tiempo para el piano y lo empecé a tocar menos y menos y bueno, y ya no lo toco. ¿Qué te encontraste por primera vez en la industria musical en esos años? Bueno, al comienzo yo no estaba involucrada en la industria, para nada, era muy periferalmente, ¿no? A veces escribía un artículo y entrevistaba a algún ejecutivo, pero eso realmente empezó a pasar cuando entré a trabajar en Billboard. Y Billboard era en ese momento lo que llaman un trade publication, era una publicación del negocio de la música. Entonces eso me obligó a conocer muy de cerca al negocio y a los ejecutivos que lo manejaban. Entonces cuando empecé en Billboard me di cuenta de esa importancia porque tampoco la conocía antes y creo que eso te abre otra ventana completamente diferente. Es muy diferente tú cubrir la música desde el lado del consumo o del fan y después darte cuenta lo que conlleva a que ese artista o esa canción esté sonando. Y es todo un mundo que realmente la gente que no está en él no lo entiende porque no tienen por qué entenderlo. Pero el estar en Billboard sí me abrió todo ese panorama. ¿Y qué artistas estaban en ese momento latinos? Cuando empecé en Billboard,
Mira, era el comienzo de... Yo lo mido mucho como por las conferencias Billboard. Marc Anthony, Shakira ya había empezado. De hecho, yo primero empecé a escribir de Shakira cuando estaba en el Los Angeles Times, que ella empezaba. Elvis Crespo, Alejandro Sanz, ¿no? Era como estos tiempos de gloria de la música latina de alguna manera. Pero después vinieron tiempos que no eran de gloria. Y en esos tiempos que no eran de gloria, ¿qué sucedía para ti, por ejemplo, que estabas como impulsando esa escena latina afuera? Mira, no sucedía mucho porque la música latina, yo no sé si la gente se recuerda, pero tuvo un periodo de casi una década donde estuvo muy mal porque había piratería por todo el mundo, pero en América Latina era especialmente grave porque nosotros, era la época, ¿te acuerdas del iPod de Apple? Entonces, donde uno tenía que comprar la música digitalmente, pero en América Latina la gente no tenía tarjetas de crédito. Si quería comprar música de Apple tenía que tener una tarjeta de crédito de Estados Unidos. Era muy difícil, entonces ese negocio digital, no había internet tampoco, o había pero en poquitos sitios. Entonces el negocio digital nunca despegó en América Latina. Entonces yo siempre siento que hubo casi una década perdida, donde se perdieron muchos ingresos, donde las ventas en Estados Unidos también bajaron para la música en general, pero muy especialmente para la música latina, donde pirateaban los CDs a la lata en todos los mercados latinos. Entonces, sí fue una época de crisis. Y en esa época creo que fue cuando me tocó ser como más recursiva dentro de Billboard y decir, no, esta es una música que todavía importa, que es esencial, que es culturalmente importante, y realmente encontrar como los tesoros del momento, ¿no? Claro, y de esa crisis viene el aprendizaje y resurge como la industria, resurge Billboard. ¿Y cómo fue ese trabajo para resurgir? ¿Qué recuerdas de alguna anécdota que haya sucedido en esa época? Pues a nosotros realmente nunca nos tocó, como Billboard, realmente no siento que hubo una crisis, siempre hay años mejores o no tan mejores, pero sí siento que sí hubo una crisis para la música latina, sí. Tú lo veías en las disqueras cerraron oficinas en América Latina, se despidió mucha gente, hubo disqueras que se fueron, por ejemplo Warner en esa época se fue de Colombia, ahora volvió, pero hubo muchos cambios, entonces sí creo que obligó a todo el mundo a ser un poco más eficiente y más selectivo quizás. Cuando uno está tan cerca de la industria que tú puedes ver cómo nacen y desaparecen algunos artistas, ¿te has encontrado con esos proyectos que tú lamentas que ya no estén porque eran buenos o porque tenían talento, calidad? Sí, a cada rato me pasa que estoy revisando mis archivos de Billboard y digo, ¿y aquí qué pasó con esta persona o qué pasó con esta otra persona? Y mira, hoy en la charla con Bumburi él decía que hay 3 ingredientes, ¿no? Que hay que tener el talento, hay que tener la disciplina y hay que tener suerte y hay que tener un equipo. Entonces realmente hay que tener muchas cosas y hay que ser muy persistente e insistente. Y hay artistas que no son así, y yo creo que ahora mismo estamos viviendo una época que es un boom para la música en general y un boom para la música latina, y ha habido mucho éxito rápido y fácil. Y siempre pienso qué va a pasar con muchos artistas en 5 años o en 10 años, si van a tener la tenacidad para aguantar los momentos de crisis que sin duda va a haber, porque siempre los hay. Tú escribiste un gran libro que se llama Decodificando Despacito. La fórmula Despacito. La fórmula Despacito en español. ¿Qué descubriste escribiendo ese libro? Es una historia de la música latina, pero contada a través de 19 canciones. Y escogí canciones que habían sido grandes hits globales, que habían tenido impacto global, que habían llevado la música latina a más lugares, y también canciones que
hubieran marcado un antes y un después. Y es interesante porque haciendo el libro tú ves el bache que hubo de música latina, ¿no? Como a final de los 90s y a comienzos de los 2000, tú ves como que hay años súper fértiles y hay años como que no estaba pasando nada o no estaba pasando nada tan grande. Pero todas estas canciones lo que tienen en común y lo que yo hice fue que cada canción es una historia oral donde hablé con el artista, el productor, alguien de la disquera, alguien de promoción, con tantas personas como me fue posible hablar que hubieran tenido inherencia en ese éxito. Y lo que tienen todas en común es que son canciones que de alguna manera rompieron paradigmas en su momento, sea adrede o no, pero lo hicieron, porque todas hacían algo que no se había hecho antes, o el artista traía algún elemento que no se había usado antes. Hay canciones como incluí la Macarena, fíjate que no fue que los del Río después siguieron haciendo 1000 éxitos, pero la Macarena sí es un éxito que sigue perdurando. Y después también incluí canciones como Vivir mi vida de Marc Anthony, que es un artista que sigue muy vigente. Cuando uno dice fórmula, la gente siempre cree que tiene que hacer la misma fórmula para todo, ¿no? O sea, como que al final en el reggaetón pasa mucho que la gente dice que es un beat y que la letra, pero para ti, ¿qué es la fórmula del éxito? Mira, la fórmula es, sí hay que estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Hay canciones o discos que están demasiado adelantados a la época o que perdieron el momento. Sí necesitas un apoyo, hombre. Yo creo que hay dos ingredientes. Primero, si necesitas la canción o el cuerpo de trabajo, sí es importante. Hay muchas canciones que son basura y que se vuelven éxitos, es verdad. Pero la verdad es que la tienes más fácil si tienes una gran canción con que trabajar. Y después sí necesitas a alguien que te apoye esa canción de alguna forma, ¿no? Eso lo hablábamos ahora con Enrique, ese mito de el éxito orgánico. Ay, esta canción se disparó viralmente. Es un mito. Entonces es bien importante eso. Las canciones no se vuelven hits solas. Pueden dispararse. Pueden dispararse en TikTok, pero después alguien las tiene que agarrar y las tiene que seguir en su curso. Se necesita un trabajo. Un trabajo que tú has hecho muy bien también, abanderándote del español, ¿no? Un poco como de la música en español. Y hablando de eso, el español en algún momento era como la novedad, como la moda, como que algún artista metía una frase en español y era novedoso cuando Madonna hizo La Isla Bonita y todo, sí, que era como que canta en español. Pero ahora el español domina, o sea, ¿tú qué sientes también de haber contribuido a eso, de que ahora el español se escucha canciones completas en español y artistas en español afuera? Eso me encanta, porque de verdad es algo que nunca en la vida pensé que iba a pasar. Entonces, que el español logre coronar los charts, que sea número 1 en los charts, es bien emocionante y habla de muchas cosas. Primero habla de que el público es más agnóstico de lo que uno piensa, o por lo menos hoy en día lo es, ¿no? Y que están dispuestos a consumir la música así no entiendan lo que se está diciendo. De que se puede, ¿no? Porque ahorita tienes un Spotify, tienes YouTube, tienes Apple, entonces la música está ahí, está disponible, cualquiera lo puede hacer. Y también se está haciendo música muy buena en español. No te digo que todo sea bueno, pero definitivamente se está haciendo música buena que compite con la música de otras partes. Es el segundo idioma más consumido en música en el mundo. Y en medio de todo eso, descubres que también hay gente que te busca y te dice, Leila, yo quiero pegar, ¿cómo lo hago? ¿O creen que tú tienes como la varita mágica para pegar? ¿Te ha pasado eso? Me pasa todo el tiempo y no la tengo. No, de verdad, no la tengo. Y creo que no la tiene nadie. Y creo que uno de los grandes errores que hacen los artistas y los managers es pensar que un artículo en Billboard te va a volver famoso, o que un artículo en X o Y o una presentación en X programa de televisión, eso no es lo que te va a volver famoso.
para tú llegar a esos espacios tienes que haber hecho ya un trabajo de campo, por decirlo así. Tienes que haber hecho un trabajo de hacer la música, de saberte presentar, de poder defender tu producto. Y después es que vas y buscas los espacios, no es al revés. A mí me molesta mucho que la gente pretenda ser famosa antes de tener la música. Además, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ser famoso o quieres ser un músico exitoso o un artista exitoso? Porque son dos cosas diferentes. Entonces, yo lo que hago es que le pongo una luz a la música que me gusta o a la música que le veo potencial o la analizo, pero no, yo no puedo hacer que alguien se vuelva famoso, no. Bueno, ya para terminar, quiero que en una frase me digas qué significa Billboard para ti. Billboard dicen que es la Biblia de la música y yo sí creo eso. Yo creo que Billboard es el medio que más entiende tanto la música como el negocio de la música y definitivamente es el medio que mejor entiende la música en español en el mundo. Y tenemos un gran equipo, porque no soy solamente yo tengo un gran equipo de gente que esto es lo que hace todo el día y nosotros conocemos y respetamos y valoramos nuestra música. Gracias, Leila, por acompañarnos. Gracias a todos. Los esperamos en otro capítulo con grandes personajes.